Hola a todos, hoy tenemos la suerte de contar con Jaime Navarro, quienes muchos conoceréis porque el año pasado vendió su empresa Goose al mayor partner tecnológico de Meta, Blip. En 2016 Jaime fundó Goose, empresa que os sonará porque terminó siendo líder aquí en España y México para soluciones de inteligencia artificial conversacional. Pero es que antes de eso tuvo experiencias interesantísimas, la verdad, y retadoras, como la de liderar la expansión por Latinoamérica de TicketBiz, cómo trabajar en Rocket Internet e incluso fundar una empresa de turismo. Hoy vamos a hablar sobre el contexto tecnológico, especialmente el de la inteligencia artificial, en el que Jaime nos va a ayudar a entender qué está ocurriendo y qué oportunidades hay. Bueno, bienvenidos a todos y Jaime, millones de gracias de estar aquí, de dedicarnos tiempo y de contarnos parte de tu historia. Te lo agradecemos un montón. Gracias, Isa, por tenerme aquí, a vosotros. ¿Qué te parece si empezamos por brevemente que nos cuentes un poco de tu trayectoria con Goose y sobre todo, digamos, cuáles fueron las claves o los puntos importantes para llegar a ser parte de Blip, ¿no? Y esta nueva fase en la que estáis. Vale, claro. Pues mi historia de Goose como es mi primer proyecto emprendedor serio, lo podemos decir así, y es una historia que va muy vinculada a mi vida, a mi experiencia de vida en América Latina. Yo antes de Goose fui Regional Manager de TicketBiz, una empresa de reventa de boletos, de entradas para conciertos, eventos, festivales de música, etcétera. Y esta compañía creció muchísimo en España y se expandió pues, internacionalmente. El primer lugar fue América Latina y tuvimos muchísimo éxito. En 4 o 5 años crecimos por toda América Latina, estábamos también por Asia, bueno, por todo el mundo. La compañía se vendió en 2016 a eBay, a la parte de tickets que tenía, que se llamaba StubHub. Y pues gracias a TicketBiz yo me voy a vivir los últimos 2 años a México. Y entonces en México, una vez se vende TicketBiz, queriendo ya emprender, pues conozco a mis socios, chicos muy jóvenes, tampoco mucha experiencia laboral, pero que querían pues eso, de empezar un proyecto nuevo y montárselo un poco por nuestra cuenta. Y así fue. Al final nos encantaba el canal de WhatsApp. Veíamos que antes incluso que Meta hiciera la adquisición, ya veíamos que tenía muchísimo potencial y toda la comunicación de mensajería. Entonces, el primer negocio que montamos, que luego lo pivotamos, era Hola Goose, que era un asistente, un concierge a través de WhatsApp al cual le podías pedir absolutamente todo. Oye, claro, 8 años después, ahora lo vemos muy claro con la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Pero antes, pues que el usuario pudiera pedir de manera escrita o incluso por nota de voz a un asistente que se llamara Goose y que este lo hiciera posible, le enviara una cotización, el usuario la aprobara, Goose por detrás se pusiera de acuerdo con proveedores y un poco hiciera posible el envío del producto o el servicio, lo que fuera. Pues nos encantaba el modelo. Lo habíamos visto también en Estados Unidos, una compañía que había salido de Y Combinator, que había funcionado muy bien, que se llama Magic, que había levantado mucho dinero, estos lo hacían por SMS. Y bueno, eso, el ecosistema mexicano, decíamos, oye, esto puede funcionar. ¿Qué pasa? Que en aquel momento justamente salían los grandes unicornios que hoy en día conocemos de food delivery, de on-demand delivery, los Rappis, los Globos y demás. Y ellos tuvieron un posicionamiento mejor al nuestro. Yo creo que 2 cosas. Uno, lo hicieron a través de app. En aquel momento todavía WhatsApp no estaba listo, claro. No había un API, no, era muy arcaico como hacíamos las cosas. Incluso llegamos a hackear WhatsApp al principio cuando no había API. Y 2, que no nos centramos en una vertical en específico, que no empezamos por food delivery o no empezamos por flores o por algunas que parecían como más normales a la hora de empezar un negocio y de enfocarse. Y nada, pues eso me lleva a
aprender muchísimo de cómo hablan los usuarios, de exactamente cómo tenemos que hablarles nosotros a ellos, de qué mensajes convierten mejor, que si damos una cotización con fotos, con vídeos súper resumida o con el tiempo estimado de entrega, etcétera, una serie de cosas de mensajería que veíamos que convertían mejor, ¿no? Entonces, pero claro, a partir de ahí lo que teníamos es que teníamos un equipo de 50 personas prácticamente atención al cliente escribiendo a todos los usuarios cada vez que querían algo, ¿no? Entonces ahí nos levantamos dinero, hicimos una ronda de más de $1 millón y fichamos un equipo técnico, a Dani Centeno, que es founder de Gus y el CTO y un poco el artífice de toda la tecnología que luego ha tenido Gus, a desarrollar todo el motor de procesamiento del lenguaje natural, a crear un builder para crear esos chatbots integrados en WhatsApp, todo, pues bueno, sencillo con los recursos que teníamos. Y nos damos cuenta que sí, que tiene un efecto en el proyecto de Hola Gus, pero oye, que al fin y al cabo las consultas que nos venían a nosotros eran consultas muy diferentes, cada una de otra, con textos muy largos. Entonces dijimos, oye, esto tiene mucho más potencial de explotar esta tecnología si vamos a compañías de atención al cliente, nos informamos y tuvimos alguna entrevista con algún cliente y tal, donde pues tenían nivel de servicio número 1, cosas muy básicas, preguntas frecuentes, pues un poco lo típico, tenían a operadores pues respondiendo solamente las mismas preguntas, ¿dónde está mi pedido? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde decimos, vale, aquí si somos capaces de automatizar el 80% de las consultas N1, ¿no? Que son un poco las que queríamos hacer, estamos ahorrando millones de dólares a estas grandes compañías. Y así empezamos. Tuvimos mucha suerte. Bueno, nos quedaban 3 meses de vida y salimos a vender mi socio Pablo y yo. Y tuvimos la suerte que, oye, que la cadena de cines más grandes del mundo, que es mexicana, se llama Cinépolis, nos compró la idea y nos pagó un setup y nos lo pagó a 30 días y recibimos más dinero que nunca habíamos recibido antes servicio por servicio. Después fuimos también a la compañía más grande de viajes que se llama Best Day en aquel momento, que lo compró luego el grupo Despegar, también en México, y nos compraron la idea. Y lo mismo con unas farmacias muy grandes que hay en México, que se llaman Farmacias del Ahorro. Pues esos 3 clientes fueron los 3 primeros que tuvimos, los cerramos en 3 meses Pablo y yo, y a partir de ahí, pues oye, nos dio ya unos revenues, sobre todo un discurso con nuestros inversores que el pivot que tenía sentido, que había sido exitoso, llamamos más la atención, ya pues bueno, fuimos un poco creciendo, fuimos perfilando también los recursos que necesitábamos y al final pues acabamos creciendo, ¿no? Entonces, sí, ese es un poco el inicio de Gus como inteligencia artificial conversacional. Claro. Y, o sea, es súper interesante porque en el fondo llegasteis antes, o sea, vuestro fallo fue haber llegado muy pronto, ¿no? Como que, como has dicho, la sociedad hoy en día a lo mejor está más preparada, pero por aquel entonces sí, no estábamos preparados para utilizar ese tipo de gente por WhatsApp, ¿no? Estamos más acostumbrados a, pues, a las apps, a funcionar de otra forma. Y ahí, y otra cosa que me ha sorprendido es que vuestro primer cliente fue, pues, como dices, la cadena de cines más grande, ¿no? Me parecería súper interesante que nos contaras cómo conseguisteis hacer esa compra, esa venta, porque por lo general, al final es mucho más fácil comprar, vender cuando tienes ya clientes referentes, ¿no? O sea, es decir, por lo general, un cliente grande te compra cuando ya empieza a ver que tienes, pues eso, mucho histórico, que vienes muy referenciado. ¿Cómo conseguisteis hacer que la primera venta, prácticamente después del pivot, o las primeras 3 incluso, fueran no solo de renombre, sino que de industrias distintas? Pues es una grandísima pregunta. Hoy en día me lo estoy preguntando y Pablo y yo nos seguimos riendo de cómo... ¿De verdad? O sea, no quiero ser técnico, o sea, lejos de ser técnico es que es así. Sí. Yo creo que es mucha pasión de verte que ya el proyecto se te acaba y te sale como una energía extra. Básicamente dices que sí al cliente
a todo, cosa que luego Claro. hemos entendido que es, obviamente, que es insostenible, que no lo puedes hacer y es algo que ahora tenemos células de preventa con ingenieros, con business designers, o sea, no, los ventas no venden nada que no está 100% aprobado por el equipo de Claro. producto que se puede llevar Sí, a pero cabo. al principio es otra cosa, ¿no? Como que... Al principio, claro, luego llegábamos a Dani y le decíamos, oye, hemos vendido esto, tenemos que hacer esto, tal. Y el tío alucinaba, pero también un poco Sí. saber manejar a 2 personas más de ventas como nosotros y de un poco, pues ir poco a poco y de dar resultados. A ver, en aquel momento es importante, WhatsApp, sí, entre usuarios era muy conocido, tal, etcétera, pero entre empresas no había absolutamente nada, el API no estaba abierto. Que ¿En qué luego año, de qué año hablamos? hablamos del año 2017 y el API abre en el 2018, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería Cinépolis? Pues Cinépolis tenía, no recuerdo bien el número, pero creo que 10 millones de seguidores en Facebook normal, ¿no? Y tenía muchísima gente, pero de esos millones, una audiencia de millennials preguntando constantemente a través del canal de Facebook Messenger cuándo iba a salir la próxima película de Avengers o de la que fuera, ¿no? Sí. Entonces, pues que un poco la idea por la que vendemos es, oye, vamos a interactuar con esa audiencia en Messenger de Facebook, donde el API estaba abierto, donde había una serie de elementos gráficos y de usabilidad muy interesantes para empezar a montar chatbots que no solamente fueran conversacionales. Y pues sí, pues montamos un bot que dentro del canal de Facebook Messenger que interactuaba con bastantes cientos de miles de personas y un poco pues te ofrecía la cartelera, te ofrecía horarios, te ofrecía nuevos estrenos, te ofrecía formar parte del club de fidelización de Cinépolis, una serie de cosas, ¿no? Era de lo poquito que se veía de automatización en México en aquella época y yo creo que pues Cinépolis se tiró a la piscina, evidentemente no era mucho dinero, también tienen un poco en el mindset al ser una empresa familiar o un poco, no sé si son familiares o son públicos, pero bueno, es de una familia de Morelia de toda la vida muy tradicional, pues quieren también apostar por emprendedores locales, ¿no? Que tuvieran ahí ganas. Entonces, eso es una. Y luego, sí, efectivamente, lo de WhatsApp es muy importante porque al principio los clientes nos pedían mucho, o sea, los primeros bots que hacíamos nosotros eran inbound customer service bots y estaban metidos en el chat de la propia home de los clientes, ¿no? Entonces tú ibas a Best Day y había un circulito para hablar con un agente, el típico chat que ahora nos Claro. parece mal, ¿no? Entonces, pues ahí lo que decíamos era haz el check-in a través del chat o había algún como call to action como que incitaba al usuario a hacer cosas donde les queríamos redirigir o consulta el estado de tu vuelo, cosas esas. Y también súper sencillo, pero muchísimo éxito. Los de Farmacias del Ahorro creo que recordar que tenían una aplicación que habían estado años desarrollándola con muchísimo cariño tal y querían que el bot estuviera metido en la app. Luego Claro. nosotros, viendo las cosas, decimos, oye, o sea, la visión a día de hoy con la de entonces, pues obviamente no aplica, porque nosotros no recomendamos ahora, y esto es un consejo también, a pequeños o medianos comercios sacar una app. O sea, yo creo que son pocas apps las que tienen éxito, se llaman super apps. El 99% del tiempo que pasamos en pantalla los usuarios de smartphone lo hacen en esas 4 o 5 apps y lo podemos pensar cada uno de nosotros. Y entonces, pues no tiene sentido. Aparte que desarrollar una app es un auténtico dineral, ¿no? Ya. Sí, por ahí. Vale, pues luego te voy a preguntar un poquito más sobre estos líderes dentro de, por ejemplo, Cinépolis, que creo que es un caso como muy interesante de conocer de cómo este líder dentro de una empresa con procesos muy humanos, ¿no? Decide tirarse al río. Pero antes de eso, al final estamos viviendo un auge de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y cada día, de hecho, si sigues una newsletter o si sigues las noticias del mundo de la inteligencia artificial, cada día salen nuevas herramientas. Está abrumador. Entonces, vosotros habéis demostrado, por alguna razón u otra, a nivel métricas y a nivel y por haber sido, de hecho, adquiridos por Blip, que esto es algo, no hemos llegado hasta ahí en tu presentación de ahora, pero el año pasado, si no me equivoco, os adquiere Blip, esta súper empresa de inteligencia artificial en Brasil.
Entonces, un poco con los aprendizajes que tienes y el histórico que tenéis, ¿cómo diferenciarías tú las soluciones de inteligencia artificial que tienen éxito versus las que no consiguen realmente ganar mercado, ¿no? Y, o sea, ¿cuáles son, según tu experiencia, como esas claves que a día de hoy a lo mejor tú ves muchas herramientas y dices, venga, pues por esta apuesto y por esta no? Para mí aquí hay un tema muy importante. Están los mega innovadores, ¿vale? Que hoy en día están en Silicon Valley y algunos en China. Y estos son los que crean grandes soluciones, grandes herramientas de inteligencia artificial en los campos de, pues yo qué sé, de CDPs, de Marketing Automation Tools, de Inventory Managers, de modelos LLMs, de todas estas cosas, ¿no? Son grandes softwares. Esos viven ahí en estos lugares. Y son los que, como digo, los que innovan. Y luego creo que hay emprendedores como nosotros, mucho más de carne y hueso, que lo que hacemos es estar en territorios que no hay tanta innovación, aplicando estas soluciones de otros, pero sobre todo mirando al negocio en América Latina, a la persona de marketing, a la persona de ventas, de atención al cliente, mirándola a los ojos y conociendo sus problemas e intentando solucionar un poco lo que ellos tienen, sabiendo que hay unos tíos que están innovando fuera y que se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, o sea, eso es un poco lo que quería decir. Yo creo que el tema de estar muy localizado en un mercado se puede hacer muchísimo hoy en día y puede ser emprendedor, pero no mega innovador. Los mega innovadores están en otro lado. Entonces, nosotros en GUS siempre hemos sido, en ese sentido, emprendedores, un poco facilitadores de tecnología a empresas que no la tenían o que no la conocían. Vale. Y sobre el tema de cuáles hay, ¿no? O sea, con cuáles te quedas o cómo localizas aquellas que tienen éxito, etcétera. Pues mira, o sea, yo estuve en marzo en San Francisco con el CEO de Blip, en las reuniones de Morgan Stanley, en el TMT Conference, súper interesante, conociendo a todas las compañías de Silicon Valley, todas tienen una ponencia, todas estaban tal, explicando todo. Y luego estuvimos también pitcheando a Goldman Sachs, a varios de los grandes, ¿no? Y todos decían, a ver, pero vosotros, ¿qué sois? ¿Dónde estáis encasillados? Sois lo que decía antes, sois un RP, sois un CDP, sois un SIPAS, sois un Marketing Automation. O sea, no nos ubicaban. Y un poco lo que les decíamos desde Blip o un poco la visión que teníamos también en GUS. Oye, nosotros lo que vemos es que la gente en América Latina utiliza WhatsApp muchísimas horas al día y está totalmente acostumbrada a eso. Tenemos el ejemplo que en China existe WeChat, que se ha posicionado como una super app, no solamente de messaging, sino de correo electrónico. O sea, al fin y al cabo es un inbox. Los usuarios de WeChat conviven, los mensajes de amigos y de familia conviven con los de empresas y en una especie de inbox de tal. Compran, pero también pues mandan mensajes a su familia, etc. Entonces, esa visión en Estados Unidos no la tenían porque no están acostumbrados al tema de messaging, de solamente conocen el app, el message, claro, y el Google Access y 4 cositas más, ¿no? Entonces, porque en Estados Unidos no usan tanto WhatsApp, ¿no? O sea, no usan justo el Apple Message que tú estás diciendo. Ahora habréis escuchado, han sacado muchas noticias que WhatsApp ha llegado a 100 millones de usuarios en Estados Unidos, pero ha sido potenciado por campañas pues, comerciales en la televisión americana, pues eso, incentivando el uso de WhatsApp y sobre todo en la comunidad latina, pues han llegado hasta los 100 millones, pero la verdad y sobre todo en aquel momento no había mucho. Entonces, pues sí, un poco lo que te quería decir es eso, que siempre te intentan como en Estados Unidos, que son un poco pues quienes mandan en todo esto, los que te intentan encasillar en qué eres, ¿sabes? Entonces, claro. Oye, nosotros lo que hacemos es, a través de esta aplicación que es de Meta, nosotros creemos que unas empresas tienen tantos servicios, tienen tantas herramientas de inteligencia artificial o no, pero tienen RPs, tienen CDPs, tienen SIPAs, tienen de todo, que lo sigan teniendo, perfecto. Pero ¿por qué no orquestamos todos los servicios que se consumen en cada uno de estos productos? Y lo hacemos de cara al usuario de una manera friendly, intuitiva y a través de una aplicación que ya conoce muchísimo, que es WhatsApp, ¿no? Entonces, oye, pues ese usuario de esa aerolínea
cada vez que tiene un touchpoint con esa aerolínea, que es, oye, pues de conocer el saldo de millas que tiene, qué vuelos puede hacer con esas millas que tiene, hacer el check-in, cancelar un vuelo, modificar un vuelo, conocer un vuelo, etcétera. Todo eso, o muchas veces incluso pagar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay detrás del WhatsApp que ve el usuario? Pues lo que hay es muchísimas APIs conectadas a todos estos servicios que prestan al usuario final todos los servicios que podría hacer de una manera, pues, a través de mensajería, ¿no? Entonces, esa visión en Estados Unidos era curioso, pero no la entendían bien o nos querían ubicar porque el power de la mensajería no era tan fuerte. Claro, y me parece súper buen mensaje. Es decir, como has dicho, están los grandes innovadores en Estados Unidos o en China y donde estén. Y luego hay otra gran porción de también innovadores o emprendedores, pero que se dedican a facilitar esas tecnologías y adaptarlas a las necesidades locales, ¿no? Entonces, muchas veces estas necesidades locales pueden no ser entendidas en esos grandes mercados, ¿no? Vale, buenísimo. Y ahí es un poco donde nace Blip. O sea, Blip, evidentemente, o Gus, ¿sabes? Montamos un software, evidentemente estamos innovando, pero son softwares que o sea, si tú no, la verdadera innovación está en un procesamiento de lenguaje natural, en un modelo, en un LLM, lo que ha sacado OpenAI con ChatGPT, lo que estamos viendo con Gemini de Google, con Llama 2 de Meta. Eso es, obviamente, la innovación. Pero si nosotros somos capaces de hablar con una empresa, pues yo qué sé, de transporte, que tiene un problema específico y resolvemos el caso de uso mediante esta tecnología, simplemente integrando esta tecnología vía APIs y haciéndosela con un framework y con una interfaz agradable para ese cliente, y hacemos un software intermedio para que puedan manejar y gestionar, pues oye, estamos siendo innovadores, estamos siendo emprendedores, pero evidentemente los billones de dólares se van al que desarrolla el modelo de LLM de ChatGPT, claro. Claro. Bueno, me parece que tiene incluso el mismo valor, ¿eh? El crear una tecnología y luego otra, el llevar esa tecnología donde no la tienen y adaptarla. O sea, al final son propuestas de valor diferentes o son modelos de negocio distintos, pero sí, como dices, ambos innovadores. Vale, súper interesante. Entonces, realmente, siguiendo este hilo, donde más competencia hay y donde más oportunidad hay, ¿dónde es? ¿Hay más competencia a la hora de crear soluciones puras y duras, innovadoras, como decíamos, o hay más competencia o más oportunidad en coger esas tecnologías y adaptarlas a sitios en donde se ven oportunidades, ¿no? Y necesidades? 100% eso, 100% eso. O sea, a menos que seas, ya te digo, un mega emprendedor en serie, ¿sabes? Ya muy reputado, que desarrolle un Elon Musk, ¿no? Un nuevo ERP que sea mucho mejor que el de Oracle, o un mejor CPaaS que el de Salesforce, o un mejor CRM que el de Salesforce, o un inventory manager como Shopify, ¿sabes? Pues yo creo que no, yo creo que ahí eso es muy complicado y eso está muy competido y siempre va a haber mucho más dinero y muchos más recursos por otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, la segunda, o sea, cómo conociendo bien el lugar, el mercado en el que opero, cómo puedo llevar estas soluciones de una manera como mucho más eficaz y mucho más entendibles para la empresa, para la pyme del día a día, ¿no? Claro. Vale, total, fenomenal. En GushChat, como decías, estuvisteis, a pesar de ser españoles, empezasteis en México, ¿no? Bueno, a lo mejor no. Vamos, de lo que has contado parece que empezasteis en México, aunque sé que también tenéis clientes en España. Sí, empezamos en México y estuvimos 3 años y pico en México hasta que nos fuimos a España. A España, a ver, pues yo soy español y evidentemente cada vez que viajaba a España, pues intentaba tener reuniones y demás, y ahí de esos viajes conseguí cerrar 5 o 6 clientes que siguen permaneciendo con nosotros. Y en el año 2020, antes de empezar la pandemia, justo poquito antes, sí que decidimos mandar a Ignacio Diego, que es nuestro actual country manager, que estaba con nosotros en México, se va a Madrid y empieza un poco a operar de manera local.
Abrimos sociedad allí, empezamos a facturar a esos 6 clientes que teníamos de manera local, un poco tal. Yo, durante la pandemia, o sea, 4 meses más tarde, también me voy y pues ya acabamos creando 2 equipos de trabajo, Ciudad de México, Madrid. El equipo de Madrid, pues obviamente siguió creciendo en todas las áreas que teníamos en México y sí. Y entonces me imagino que notasteis diferencias grandes entre mercados como, ¿no?, México, Latinoamérica y España. Y también me imagino que habréis tenido clientes con distintos niveles de digitalización. ¿Nos puedes contar un poco aprendizajes que hayas sacado a la hora de trabajar con empresas no tan digitales? Que es un poco en donde nos enfocamos nosotros, ¿no? De ir a mercados no nativamente digitales. 100%. Sí, curiosamente, a mí me parece más fácil vender en México que vender en España, o por lo menos en aquella época, hace 5 años, por compararlo en el tiempo. Y sobre todo, ¿sabes? Y es curioso porque vender en México no son, como dices, no tienen muchas, pues sí, no están muy digitalizados. Todos sus servicios, pues no puedes consumir vía API. Yo recuerdo cuando llegamos, querían que montáramos las soluciones on-premise en los servidores de las oficinas de los clientes, ¿sabes? Y era, o sea, Dani nos decía, pero esto va totalmente en contra con lo que estamos haciendo, estamos montando una solución, una arquitectura en la nube, ¿por qué nos piden esto? Claro. Era muy, muy complicado, ¿no? O sea, tenían ganas de hacer cosas que te querían como proveedor, pero eran un poco anticuados en su visión de cómo se debían hacer las cosas, ¿no? Y nos costaba mucho, o sea, hasta firmábamos un proyecto, nos empezaban a pagar, pero hasta que el prototipo salía un poco a producción real, pues nos llevaba mucho tiempo, más de lo esperado. En algunos proyectos hemos estado más de un año desarrollándolo y era porque... De verdad, ¿eh? Sí, y era porque, pues eso, porque, oye, vale, sí, quieres hacer esto, pero ¿dónde puedo consultar esta información? O sea, ¿quieres que venda productos de farmacia última milla a través de WhatsApp? Vale, pero ¿dónde los consulto? Claro. Si cambia el stock de estos productos, si cambia el precio, si de repente, si subes una foto nueva, etcétera. O sea, ¿cómo consumo esta información? ¿Cómo se la despliego al usuario a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto fue un reto y muchas veces incluso nosotros mismos pensamos en crear una célula que digitalizara esas empresas que eran clientes nuestros para ir más rápido. Que luego, ¿Qué te refieres a una célula que digitalizará? Pues, al principio era solamente decir, oye, sí, necesitamos, oye, este caso de uso concreto de venta o de atención al cliente, nosotros necesitamos esta información en algún lugar para poder consultar. Claro. Hay información estática, hay información dinámica. Muchas veces había información dinámica. Entonces, para esa información dinámica, pensamos en montar, pues como una especie como de back office donde pudiera meter todos esos productos y pudieran ser consultados, tal. Luego, evidentemente ya años más tarde en el negocio nos hemos dado cuenta que todos los negocios que cuenten con un equipo de servicios profesionales, que era algo que al principio tampoco no nos gustaba mucho, pero ahora todos los grandes clientes que cuenten con una célula digital que llamamos nosotros, especialistas en UX, especialistas en UI, en lingüística computacional, en desarrollo, en seguridad, etcétera, en absolutamente todo, si la empresa grande paga por esos servicios, pues, o sea, el resultado va a ser muchísimo mejor, va a ser mucho más rápido, el delivery time, los KPIs van a llegar antes, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, siempre lo aconsejamos. El cliente que nos va a pagar solamente por lo que cuesta la plataforma, que es una licencia, pero nosotros es un poco lo que te decía. Sí, o sea, tú puedes pillar la licencia de Oracle, pero que si no tienes a alguien que se meta a sentarse con tu gente en tu negocio, a integrar esto bien y a desarrollar y a potenciar esa solución, no va a despegar el proyecto. Entonces, para mí era el mayor y sigue siendo uno de los challenges de América Latina con compañías pymes e incluso grandes algunas que no tienen una arquitectura donde uno pueda pues consultar esta información y generar casos de uso mucho más claros. Claro. Y entonces, en estas empresas que no tenían la información accesible, ¿no? Y que a lo mejor no tenían estos equipos
o esta forma de trabajo que facilitara el ingreso de Gus, terminabais dedicándole más horas, o sea, no solo más tiempo, sino también más recursos, ¿no? Y más equipo. O sea, al final, para que aquello saliera, teníais que vosotros aportar más que la pura solución en a lo mejor otra empresa que tenía un nivel de digitalización mayor. Totalmente, sí. Uno de los, que ahora es una cosa básica, pero uno de los errores también que cometimos fue que cobrábamos un setup al cliente inicial y luego la parte recurrente la cobrábamos cuando el servicio ya estuviera en su plataforma listo, o en su web, Sí. o en su estuviera hecho. Claro, muchas veces nosotros pensábamos que estaba hecho, pero el cliente pues le quería dar 1000 vueltas y tal, y no salía. Entonces, pues teníamos a muchos clientes como en stand-by, donde, oye, me estás pidiendo que desarrolle un Ferrari, no me has pagado por un Ferrari, yo, ¿sabes? Creo que es mejor lanzar esto y poco a poco ir optimizándolo, ir desarrollándolo, pero no porque también vaya con mi modelo de negocio, que obviamente también a mí me interesaba, sino porque estas soluciones aprenden de datos, aprenden de interacciones. O sea, cuantas más métricas tengamos que nos digan, oye, el bot aquí está funcionando, está llegando hasta el final de su flujo, o simplemente en este caso de uso, ya el usuario, en el 99% de los usuarios quieren hablar con un operador humano, pues evidentemente, si no sé eso, no puedo optimizar, ¿no? Entonces, Claro. eso era muy importante. Y claro, o sea, hablando de México y de la región de Latinoamérica en general, donde más de la mitad de las empresas, específicamente en México, son informales o familiares o mini pymes o pymes, ¿no? Es muy común encontrarte con empresas no tan digitales. Y aquí entra mucho nuestro público, ¿no? De hecho, ayer Alejandro me dijo una frase que me encantó porque creo que resume muy bien a nuestro público y con quienes desde Empatía hablamos todos los días. Él me dijo, en mi crowd somos de un mercado tradicional, o sea, sí, soy parte de un mercado tradicional, pero busco la innovación diariamente, ¿no? O sea, es decir, para aquellos líderes que están en empresas no nativamente digitales, no es una fintech, no es una health tech, no es una insurtech, pero son incluso muchas veces grupos empresariales gigantes en donde hay muchísima oportunidad. ¿Qué les dirías para que tengan en la cabeza esos primeros pasos o cómo deberían ordenar su plan de digitalización para, por un lado, hacérselo fácil a ellos mismos o estar más preparados a la hora de integrar a un proveedor externo y, segundo, para facilitárselo también al proveedor externo y que no les cobren tanto a lo mejor por, como decías tú, estar un año hasta sacarlo, ¿no? O sea, ¿qué buenas prácticas les compartirías? Sí, o sea, muchísimo foco en el caso de uso. En concreto, pues oye, puede haber casos de uso de ventas, de marketing, de atención al cliente, de soporte, de billing, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está gastando esa empresa tradicional más recursos? ¿No? Oye, pues aquí tengo un departamento de facturación de 200 personas, esto no es normal. Pues evidentemente ahí la inteligencia artificial tiene un efecto brutal y hay que meterse a ver exactamente qué está pasando. Nosotros personalmente, yo conozco muy bien la parte de atención al cliente, la parte conversacional, ¿no? Entonces, pero muchas veces con esos clientes es, oye, ¿qué caso de uso concreto necesitas? ¿Dónde vamos a lograr? Y de manera más rápida los primeros KPIs, los mejores ROIs. Eso es clave. Detectar eso al principio es lo más difícil, pero es lo más clave. Y una vez tenemos eso, ya luego vendrán mil cosas. El problema es ese director de innovación o ese director que quiere hacer 200.000 cosas. ¿No? Tenemos que tener muy claro dónde vamos a impactar y dónde la empresa está gastando más, dónde la empresa está un poco por debajo de sus competidores en ciertas cosas, más rudimentarias, más tal, ¿no? Entonces, te diría que mucho foco sobre eso. Mientras hacías la pregunta, tenemos también un cliente nosotros que en México que tiene muchísimas tienditas, es como de abarrotes, estos de que te venden absolutamente de todo. Pues bueno, pues hemos desarrollado un bot para que
para que estas tienditas con algunos de sus proveedores pues levanten los pedidos. Claro, estas tienditas no están en Ciudad de México todas bien localizadas, muchas están perdidas en toda la geografía mexicana. Entonces, pues que a través de un WhatsApp hagan los pedidos que necesitan semanalmente o diariamente de cosas pues que les hacen falta. Qué bueno. Creo que son cosas alimenticias, ¿no? Entonces, oye, pues Sí. WhatsApp, además en México no necesitas tener saldo en el móvil para poder utilizar WhatsApp, pues ya pues te autenticas rápidamente y puedes hacer un pedido de cosas que te faltan en la tiendita para ser vendidas, que te las entreguen y además puedes ver cómo van de camino y cosas de esas. Oye, pues eso es meterte en una tiendita pues perdida en México a digitalizar un poco su negocio y su manera de hacer pedidos y de administrar y de tener métricas. ¿Cuál era? ¿Qué hacían antes? Pues antes tenían que llamar por teléfono o muchas veces les dicen, oye, métete en esta web, en esta URL y en este como software, ¿sabes? Haz tu pedido. Sí. Tú imagínate a la señora de turno decir para que haga eso, ¿no? Entonces, el caso de WhatsApp, pues lo han visto bien. Pues ese es un buen ejemplo de cómo empezar, pero sobre todo eso, lo que diría, mucho foco en el caso de uso, mucha metodología ágil para encontrar pues los pains mayores de esa compañía y a partir de ahí decir, vamos a atacar este segmento y vamos a desarrollar este caso de uso y vamos a necesitar estos elementos y nos ponemos a ello. Y si puede ser acompañado de un equipo de trabajo, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, hay muchas herramientas, muchas cosas, pero lo que digo, necesitamos a gente experta, cada uno en su campo, que lleve adelante un poco estas soluciones, ¿no? Servicios profesionales con tecnología en mercados vamos a decir, pues un poco más subdesarrollados en términos de digitalización o de tecnología, es la mejor combinación que puede haber. Claro. De hecho, nosotros vemos mucho que a la hora de traer una nueva tecnología a una empresa en un mercado más tradicional, tenemos muchos clientes, ¿no? O sea, no solo es el usuario final, sino que muchas veces hay que acompañar a personas que de alguna forma u otra forman parte del funnel en donde esta herramienta se está moviendo. O sea, es decir, como que esta parte de gestión del cambio y de sensibilizar a la empresa, sensibilizar a distintos departamentos y sobre todo quitarles el miedo, que porque muchas veces lo que ocurre lo que vemos que ocurre en estas empresas es que hay un miedo de me van a quitar el trabajo, ¿no? Y esta herramienta me va a sustituir. Pero justo nosotros lo que buscamos es sensibilizar y hacerles ver que es una herramienta que les puede optimizar. Entonces, esta parte la verdad que es súper importante para nosotros. Totalmente. Yo entiendo que hay que haber ese miedo a ser sustituidos por la propia tecnología, miedo a no entender cómo aplicar también una nueva tecnología. Claro. Entonces, se pierden y van a lo que saben hacer desde hace muchos años y a muchos les ha ido muy bien y no quieren cambiar. Un poco mi mensaje es, o sea, si no apuestas por el cambio o si no tienes por lo menos a una persona en tu equipo mirando cómo poder digitalizar o emplear soluciones de inteligencia artificial, vas a perder. O sea, a largo plazo tus competidores te van a comer. Eso es así. Y luego, respecto al mensaje de estas personas que quieren que les van a quitar el trabajo, creo que alguna vez lo hemos comentado, pero ahí el otro día salió un poco los países que más habían apostado por la robotización desde hace muchísimos años y coincidía que eran los países con menos tasa de desempleo o con menos tasa de desempleo. Entonces, es brutal, ¿sabes? La correlación dice, no, lo que vas a hacer es especializarte, se están creando nuevos puestos de trabajo, estás levantando pues otras industrias, otros puestos de trabajo que antes no existían. Al especializar a la gente, abres un poco el mercado laboral, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Sí, y es un poco también la oportunidad que puede haber en esa gestión del cambio es certificarles también de alguna forma, ¿no? De, oye, te vamos a dar esta nueva herramienta, pero además vas a aprender a usarla y como empleado en el mundo, como profesional, vas a tener nuevas habilidades que te van a servir de aquí al futuro, ¿no? Entonces puede ser también como un motivador
al empleado de sumarse al barco, vaya, de esta transformación digital. Absolutamente, o sea, yo creo que va en tu formación, va en tu currículum, se te pueden también inventar ideas, ocurrir ideas de tú mismo, montarlo por tu cuenta, ¿sabes? O sea, digo, Total, sí. mucho emprendimiento y el crecer y el aprendizaje y todo, sí, 100%. Total. O sea, yo lo pienso en ese sentido, perdona Isa, en otra industria, por ejemplo, los cirujanos, ¿no? O sea, joder, hoy en día hay máquinas, ¿sabes? Que hacen trasplantes, que hacen tal, que son autopilots en un quirófano y es impresionante el nivel de precisión que lo hacen y sobre todo cada vez que van operando a más y más gente, lo tal. ¿Van a acabar los cirujanos? Pues no, los cirujanos primero son los que han entrenado esa máquina, claro. la máquina va a tener que seguir desarrollándose, luego hay que sacar de alguna manera conclusiones también, pues el tema de salud también, que son emocionales, que la inteligencia artificial no llega. Hay una serie de cosas, pero, oye, vamos a crecer. Obviamente, el cirujano que cuente con ese autopilot en su quirófano, pues, y que pueda operar mejor y más rápido y más barato, pues va a competir mejor en el día de hoy, ¿no? Y no quiere decir que nos vayamos a eliminar a los cirujanos. Totalmente. Vale, fenomenal. Pues ya como últimas recomendaciones, te quería pedir recomendaciones tanto para aquellas empresas o startups que se están posicionando como aquellos facilitadores, ¿no? No como los grandes innovadores, sino los que facilitan esa tecnología, o incluso para aquellos líderes dentro de mercados más tradicionales que buscan digitalizarse. No sé si tienes en mente libros, podcasts, artículos o así algunos recursos que podamos adjuntar a estos vídeos que les puedan ser de valor. Hablando exclusivamente de inteligencia artificial, hay dos libros que me he leído recientemente, que es de Coming Wave, o La ola que viene en español, de Mustafa Suleyman, creo que es, buenísimo. ¿Vale? Luego hay otro que se llama Superpowers, de AI, es como China, Silicon Valley y tal, también es bastante bestseller de temas de inteligencia artificial, muy, muy bueno a nivel como macro de cómo se están moviendo todos estos grandes innovadores que decíamos. Pero luego yo te diría para un poco para el emprendedor o para la empresa más del día a día, más pyme, mis dos favoritos, el más favorito de todos es uno que se llama The Sales Acceleration Formula, que cualquier tema de venta SaaS es una biblia, es un manual de todo lo que hay que hacer, es un poco del director de ventas y de marketing de HubSpot, que es una de las mejores empresas de tal. Y luego From Zero to One, ¿no? De Peter Thiel también, pues a mí me gustó mucho. Yo recomendaría eso. Y la verdad es que formato podcast, el único que pago es la suscripción a los de The Economist, que tienen... Sí, son como 5 euros al mes y tienes de todo. Tienes desde actualidad, que son un poco, pues hay más competencia en eso, pero luego tienes pues temas de AI, tienes temas pues económicos, de tecnología, tienes como diferentes tal y los hacen muy bien, son más o menos cortos y al grano, o sea que sí. Genial, vale, gracias. Y ya por último, ¿qué deberíamos tener en cuenta para en los próximos años? Todo cambia tanto y tan rápido que cómo podemos, no sé si hay algunas red flags o avisos que deberíamos tener en cuenta. ¿Se te ocurre alguno sobre el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, se acaba de aplicar o de salir la ley actualizada de inteligencia artificial, de protección de datos por la Unión Europea, etcétera. No, obviamente no me la conozco y tal, pero yo creo que de alguna manera entender el marco regulatorio de seguridad de la información, etcétera, a la hora de ir a vender a las empresas, a las grandes empresas, es clave. Y sobre todo, hablando en mi caso más de Europa, ¿sabes? O sea, el proyecto avanza brutal con directores de innovación, con directores de tecnología, de marketing, tal, y de repente, ¿sabes? Llega el cuestionario de seguridad, que son 80 páginas, y tú tienes a una persona que sabe mucho de eso y más o menos responde a todo, pero es que tiene que salir perfecto. Es que si no sale perfecto, lo mandan fuera, ¿no? Entonces,
yo creo que esto es algo que preocupa mucho a las grandes compañías y que les están poniendo grandes multas por ello y como emprendedores creo que lo tenemos que poner fácil también a estas empresas. Total. Sí, 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 totalmente. Vale, muy bien. Pues nada, Jaime, millones de gracias. Súper interesante todo. Un placer este rato hablando contigo, Isa, y nada, pues que a la gente que nos escuche, o sea, mi correo electrónico, mis contactos también, obviamente, súper disponible a todo el mundo. Gracias, Jaime. Gracias, hasta luego. Hasta luego.